al querido compañero Sergio Maldonado, al que le agradecemos la comunicación infinitamente, porque está presentando su libro Olvidar es imposible, de Editorial Marea, con prólogos de Pedro Saborido, Ana Cariaga y Alejandro Berkovich. Estamos en comunicación ahora. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Sergio. Sergio, buenas tardes. Bienvenido, estamos acá en Que Bajo Caímos. Queríamos que nos cuentes un poco cómo es esto de presentar el libro, donde estás contando el caso de tu hermano, que fue tan emblemático, y con la ministra de Seguridad que tenemos en este momento también, que estuvo involucrada obviamente. Queríamos que nos cuentes un poco vos. Bueno, en realidad tiene que ver con que, primero que yo no soy escritor, ni mucho menos, pero bueno, en esto también del camino de buscar la verdad y pedir justicia, también van a ser 8 años ahora el 1 de agosto. Entonces, después de varios años de venir medio escribiendo y en los últimos dos que fue más constante, y había tanto que con la editorial optamos por hacer algo distinto de lo que venía haciendo y quedó como para hacer otro libro y focalizarlo en todo lo que tiene que ver con el 2017, principalmente día por día lo que fue la búsqueda de Santiago. Es una cronología. Cuando los medios de comunicación contaban una cosa, realmente qué era lo que iba pasando, y así hay toda una parte desde que yo me entero que es el 2 de agosto, que no me entero el primero, sino el 2. ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos cuando éramos en nuestra infancia? Y también para generar o tratar de que se genere una empatía con esa gente que por ahí está en contra, que se puso en algo político partidario, en favor de un gobierno de turno, que era el de Mauricio Macri, por sobre la búsqueda de un desaparecido. O sea, como que no importaba nada la parte humana, sino que se pusieron de algo por defender en contra de un modelo de país, porque básicamente era en contra de la izquierda y del kirchnerismo. Era como que todo lo que se generaba de ahí era todo mala palabra, cuando en realidad venimos de una historia con los 30.000 y el significado que tiene una desaparición forzada de personas. Entonces, en este camino también es contar de que nadie está exento. O sea, nadie, porque esto haciéndolo medio autorreferencial, ¿no? Yo no estaba manifestándome en la recuperación del territorio de los mapuches apropiado por Benetton, que es un extranjero que tiene 1 millón de hectáreas, sino que me toca desde otro lado. Entonces, a cualquiera le puede pasar que su hijo, su primo, su hermano se va de mochilero a algún lugar, le pasa algo, o vio algo que no tiene que ver, o sale de un boliche y lo levanta la policía y lo puede detener arbitrariamente. Hay muchas situaciones que nadie está exento. O sea, no es que hay que escupir para arriba. Entonces, de esa manera, contar todo lo que tiene que ver, todo lo que es enfrentar al aparato este de Patricia Bullrich, Milman, toda la fuerza de seguridad, los periodistas que actuaban en connivencia, con lo cual era muy desigual la lucha. Así que bueno, es todo ese recorrido que abarca hasta el 2017, no solo hasta cuando aparece el Cuerpo de Santiago, sino también hasta fin de año, como para hacer un cierre ahí, porque, bueno, por ahí dejo de hablar un poco para que me preguntes, si no, hago un monólogo. No, no, parece fantástico lo que estás contando, porque efectivamente, aparte, el momento en el que se publica la cronología que vos estás comentando también viene de la mano con un momento muy oscuro de nuestro país. Perdón. Ahora con esto de la nueva escuela esta que quiere abrir Bullrich, de investigadores de la policía que se meten en las redes y te pueden meter en cana, y lo mismo. O sea, es lo que decís vos, a Sí, cualquiera le puede pasar que te metan preso, no sé, le pasó a Eva Mieri por tirarle caca a la casa de Spert, que la metan presa 13 días. Por lo menos sabíamos que estaba presa, pero, o sea, como la incertidumbre y el estado de inseguridad
Me parece que estamos en el mismo punto que en ese momento en el que desapareció tu hermano, justamente con la misma ministra. En realidad son etapas. Los 4 años de Mauricio Macri, Bullrich como que hizo todo una especie de laboratorio de ir haciendo pruebas. Pruebas me refiero, hoy lo puedo ver con el diario El Lunes, no en ese momento. Entonces, todo lo que de esa manera se iban haciendo de manera ilegal, porque utilizaron para la desaparición de Santiago diciendo que habían perseguido a los mapuches en flagrancia, algo que era mentira. O sea, entraron sin orden judicial en un lugar y alegaron que los estaban persiguiendo. Eh, Después, primero que en ese momento estaba Abruj en derechos humanos. Venimos al día de hoy. Hoy está, perdón, voy a hacer otras acotaciones. En medio de todo eso, detuvieron a un pibe que lo tuvieron un par de meses en Neuquén por haber posteado en redes sociales que había que matar al presidente, un tema de las manos de Filippi. Lo mandaron a Ujú. detener, estuvo detenido. Eso de manera, digamos, ilegal. Estuvo la detención anteriormente de Milagro Sala, sin llevarlo a un juicio, es al día de hoy que todavía está eh, ahí en tantos días privado de su libertad. Viene ahora la nueva etapa, la segunda etapa de Bullrich, con ya toda esa experiencia y ahora todo lo que hizo de manera ilegal, ahora lo legaliza, porque lo de esto de la represión, la que no te podés manifestar, sacar el protocolo, que antes cuando decía la doctrina Chocobar, y la miramos y hacíamos marchas y todo, ahora ya está avalado y te disparan como a Pablo Grillo en el medio del Congreso y falta que diga que lo cabeció sola, o sea, que la culpa es de él, Sí, o la nena bueno, que fue lo Bueno, dijeron gaseada. casi igual. lo dijeron. Sí. Dijeron de hecho que fue responsabilidad de Pablo porque se puso en el trayecto de proyectil. Así que, Claro, entonces todo eso que nos horrorizaba y nos parecía algo que estaba fuera de lugar, ahora ya queda legalizado. O sea, no es que esas prácticas ahora son nuevas, sino que ya las venían haciendo. Ahora la diferencia que tiene es que viene hasta legalizado y con parte del aval de la sociedad, porque no solamente es ahora, hace 2 años 3 días antes de las elecciones, lo matan a Facundo Molares en el medio del obelisco y sale Bullrich y dice, se infartó solo. no Entonces, pasó nada. Santiago Es Maldonado verdad. se ahogó solo, Rafael Nahuel había estado en el medio de un tiroteo, Molares se infarta porque estaba gordo, Cristina Fernández produce el autoatentado, Pablo Grillo cabeceó una bala, o sea, Loan se escondió adentro de animales, entonces le iba a ir a hacer radiografía a los yacaré, o sea, cualquier grado de barbaridad está avalado en esta nuevas formas de gobernar y sobre todo que no tiene ningún costo. Ahora, esto que vos decías de Eva Mieri, nosotros, Esper puede decir que hay que dejarlos como un queso gruyere. Ahora, si vos vas y haces algo que no está probado también, esto de las detenidas, o incluso salen con un Falcon agarrando y simulando, o Ujú. tiran bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con los nombres de distintas personas, no pasa absolutamente nada. Ahí no tienen no se crea ningún precedente. Ahora, ellos sí salen en una cacería de brujas contra todo aquel que por ahí pueda decir algo. Y todas estamos ahí en la mira que podemos ser privados de nuestra libertad. No tenemos ningún salvoconducto, no tenemos nada que nos ampare jurídicamente. Podemos terminar detenidos porque, de hecho, va pasando. Y ya volvemos a los presos políticos de la época de Macri, con Vudú, Esteche, varias personas que en ese momento era como tener la foto. Ahora directamente, pues, yo no descarto que haya una casa de brujas y que cualquiera podemos terminar referente de movimientos sociales, todo para leccionar y que nadie salga y diga nada. Porque de hecho han tenido un efecto, han logrado desarticular
las marchas masivas que se generaban y movilizaban un montón de personas que por ahí no tenían nada que ver y lo hacían, digo, no tenían nada que ver, pues no me refiero a que estaban dentro de un movimiento, un sindicato, sino que mucha gente suelta salía. Ujú. Hoy, con ese aleccionamiento y ese impacto que decís, che, no tenés ningún miramiento, no tenés costo, no te da vergüenza gasear a una nena de 10 años, entonces, ¿cuánta gente se empieza a replantear y decir, che, la verdad que a mí me da cosa? Nunca se llegó a tanto de agarrar y pegarle a los viejos de la manera que se lo hace, que son tan frágiles. Entonces, es un gobierno que es muy cínico, es muy cruel, hasta yo lo veo peor que una dictadura, porque en una dictadura, eh, no sé, no digo que era mejor, ¿no? Pero ahora socialmente hasta hay gente que lo celebra, y Sí, eso lo hace muy, muy cruel. yo pensaba, ¿cómo estás, Sergio? Milagros, te Hola, saluda. Es perdón, un córtenme, porque honor a veces estar me entrevistándote. cebo y No, no, empiezo, no, es que empiezo a en hablar. realidad es muy interesante escucharte porque yo ahora cuando venía en el auto también escuchaba una entrevista que te habían hecho cuando vos empezabas medio a contar cómo se había dado todo, ¿no? Y toda la cadena de mentiras. O sea, Patricia Bullrich tiene como ya un modus operandi de mentir por las dudas. O sea, en cuanto surge cualquier cosa relacionada a cualquier fuerza de seguridad, ella, ante la duda, ella miente. Eh, y yo te escuchaba cuando vos decías esto de que le puede pasar a cualquiera. Y efectivamente, cuando hay una testigo que plantea que escucha a los gendarmes decir, se nos fue, ¿cuánta gente se le va? ¿No? A las fuerzas de Sí, seguridad, en comisarías. En el caso de Santiago, probablemente lo digo probablemente, en realidad, seguramente. O sea, son cosas que ya venían pasando. Estaban súper acostumbrados las fuerzas de seguridad a hacer lo que querían en las reservas y con los mapuches. Porque ahí el que manda, el patrón, claramente es el que ejecuta las órdenes y no necesariamente este, son oficiales. Digo, Benetton está acostumbrado a hacer y deshacer como quiere. Son Lewis en otro lugar. Está acostumbrado a hacer y deshacer con las fuerzas de seguridad en connivencia. Entonces, en este caso de Santiago, ¿vos crees que el hecho de que de repente Santiago no hubiera sido alguien que pertenecía a una comunidad mapuche, ayudó también como a visibilizar, hey, mirá lo que están haciendo y digo, y hay que cortar y hay que reclamar justicia en algún punto con lo que está pasando en el sur? sí, en todo lo que venís marcando coincido. Y de hecho, recordemos que dentro de la estancia de Benetton hay un destacamento de gendarmería. O O sea, sea, muy relacionado a lo que ocurría en la época de la conquista del desierto, que muchos iban haciéndose dueños de tierras y eso servía como para tener asentamiento y paradas y postas para que descansaran y acobijar, digamos, a los soldados. claro. Bueno, en este caso está relacionado, lo que pasa que de la mano de los extranjeros. Entonces, cuando hablamos de soberanía nacional y tenemos un montón de territorio en manos de extranjeros, y si recordamos en esa época, Abruj era el secretario de Derechos Humanos que perseguía a los mapuches Sí. en vez de estar del lado ese de la defensa de que no violen los derechos humanos. Y ahora es el responsable del INAE que tiene que defender a los pueblos originarios y lo que hace es Qué locura. avalar que haya desalojos. Bueno, tiene un hilo conductor y una semejanza, porque aparte están relacionados los mismos. Bullrich es descendiente bueno, que ya recordamos a los propios Bullrich, Claro. tenés a San Marcos Peña, tenés todo No ese nos olvidemos de aparato Nocetti, ¿no? de Que pasó a saludar. Pablo Nocetti, que en realidad Pablo Nocetti estuvo implicado, era asesor de Sovich cuando matan a Fuente Alba, Ay, qué locura. era abogado de los genocidas cuando desaparecen a Julio López y después aparece como al mando del operativo cuando desaparecen a Santiago, que días antes dice,
vamos a movernos con este mismo equipo, porque en Bariloche también habían hecho una represión y les había ido bien. Y había sido Entonces se exitoso. traslada ahí. Y Bullrich, en esta barbaridad de mentir, como decían recién, diciendo, no, pasó a tomar mate y salud. Primero que no estaba. Después que había pasado a saludar y tomar mate. Después que los gendarmes no habían ingresado, después que habían entrado, después que no habían llegado al río, después que sí. O sea, todo el tiempo es mentira tras mentira. Y lo que tiene esto también de la visibilización que hace de que sea, no es que Santiago fue el primer desaparecido o el último, sino que fue el primer gobierno en el que intervino una fuerza federal. Anteriormente no pasaba eso, siempre era de mano de policía, y a su vez avalada por el propio gobierno. Y otra de las cuestiones que tiene que ver y está relacionado con la dictadura es que uno de los gendarmes, haciendo relación a lo que vos decías de que la gendarme, que es una fisioterapeuta, que en realidad, ahora voy a hacer hago un paréntesis ahí, sigo con lo otro para no perder el hilo. El gendarme Manuel Echazú, está viviendo en España, algo relacionado a lo que pasaba en dictadura, que los mandaban afuera. Cuando vemos la fisioterapeuta que sale y dice después de varios años, denuncia, la quieren hacer pasar por loca prácticamente, arman una investigación en tiempo récord. ¿Quién lleva a cargo de esa investigación? El juez Otranto, el primero que fue recusado, que no tendría que ser parte de eso. Y lo que hace esta testiga, iba a entrar en un programa de protección al testigo. Enseguida la exponen. Lo mismo hicieron cuando había salido un testigo en la causa de Santiago, Ariel Garci, que enseguida sale Patricia Bullrich y da a conocer su nombre. ¿Para qué? Para aleccionar, para que tengan miedo, para que nadie declare. Bueno, ahí se empieza a generar también una cuestión de que después los mapuches no quieren declarar y un montón de cosas, pero violaron todos los derechos humanos que había posible, o sea, no. Entonces, con todas esas cosas, es muy difícil que alguien salga y declare y diga, porque sabés que te persiguen. No, hay una sensación de Ahora, desamparo total. claro, por eso digo que todos estamos exentos perdón, no es que no estamos exentos de Claro. terminar detenidos o que te pase algo, porque en realidad tienen los medios, tienen la manera de hacerlo, tienen las mismas prácticas, es como tener la misma base de algo, y decir, bueno, y después le agrego otra cosa y le voy cambiando, o sea, se adapta, pero el modelo ese es el mismo, el de dictadura, el de democracia, se va ayornando de acuerdo a la época, pero Tal vez después tenga que ver, es la perdóname que misma te matriz. interrumpa, Sergio, tal vez tenga que No, ver no, perdón. con Patricia. Con Patricia que también, viste, sabe amoldarse y cambiar de Con sus remera métodos, ¿no? y va trasladando los métodos. Y me quedé pensando en esto que decís acerca del gobierno y del armado de los pasos, de las etapas de Bullrich. Me parece muy interesante porque es eso, va fidelizando lo que va haciendo previamente de forma ilegal, lo termina fidelizando. De hecho, ahora cualquier persona puede acceder por internet a un arma, ahora, o sea, hoy. Claro, Entonces, cuando antes mirábamos y decías, en un colegio de, no sé, de Connecticut, sí, aparecieron y hubo un pibe que mató a 20 compañeritos, ¿viste? Y después ponían detector de metal en los colegios. O sea, qué horror. Bueno, todo ¿cómo puede eso. ser? Ahora, Claro. todas estas prácticas no son nada nuevo y de hecho en el 2021, cuando empezaron todas las represiones en Colombia, yo viajé con un grupo y cuando vine alertando un montón de situaciones y que en realidad era una especie de laboratorio porque se iba a replicar acá. Y de hecho pasó. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban tanto a la fuerza de seguridad como lo estaban planteando, sino enfrentar a los propios vecinos. Es lo que está pasando ahora, esta de denunciar, de empezar que lo que veíamos en los trenes, bueno, si ven grupos que van a manifestarse, denunciarlos a Sí. tal Sí, número. horrible. Había estado la denuncia a docentes cuando pedían la aparición con vida de De jugadores. Santiago. Bueno, todo eso es un modelo, ya que está, es una plantilla, entonces va aplicándose. De hecho, a Elías Garay, otro joven mapuche, que lo matan en Cuesta del Ternero, que es ahí
cerca de lo de Lewis, que esas tierras, por eso todo esto por ahí es mucho más largo por ahí de contar, pero era propiedad de Papel Prensa. ¿Qué es lo que hace la policía ahí? Se corre, deja que entre un privado, porque en realidad lo estaban apurando para que sacara madera del lugar, algo que es todas esas tierras habían sido apropiadas a los mapuches, mataron al hijo de una de las viejitas de ahí originarias. Entonces entra y lo que hace le dan como tipo luz verde, mata a Elías Garay, pero después lo juzgan y está detenido. O sea, no es que quedó impune, Claro. pero hizo el trabajo sucio. O sea, lo dejan hacer. Entonces, con esto de alentar y lo de la justicia por mano propia y dejar usar, y todo el que quiera andar armado que ande armado, pues ya lo dijo Bullrich en el 2017, todo eso después te vuelve en contra, porque ellos necesitan de gestar y empezar a tirar esa semillita que va aprendiendo en distintos lugares, pero después se corren. Y Bullrich tal vez quede impune, pero todos los que van a quedar en el camino son todos estos que van y ponen la cara y no tienen el paraguas que puede tener Patricia Bullrich por parte del Mossad y distintas fuerzas que por ahí a veces están muy escondidas y no las vemos. Bueno, pasó con la represión del 2001, que digo, la justicia tardó, pero llegó. Por supuesto, Patricia Bullrich en aquel entonces no tenía el rol que después tuvo protagónico en cuanto a seguridad, pero también casualmente era parte de la misma gestión. Se ve que la señora se siente a gusto con los gobiernos represivos. Sergio, lo que yo te quiero traer un poquito para el lado del libro, porque entiendo que nada, venís dando entrevistas y contando esta historia tan dolorosa hace mucho tiempo ya, y quería saber si me podías decir en este libro qué estás contando que no hayas contado. Vos cuando empezaste a hablar con nosotros dijiste, cuento quién era yo. Algo chiquitito, porque algo chiquitito, no podemos spoilear el libro, no, por supuesto. Pero sí, justamente es como para tratar de generar una empatía, esto de decir, che, a cualquiera le puede pasar, y decir de que, porque se dijeron tantas cosas, Total. Primero arranca, primero que Santiago era anarquista, entonces en un momento parecía que no había que reclamar porque era anarquista. Entonces, si reclamaba el peronismo, el kirchnerismo, si reclamaba la izquierda, estaba mal. Y trataban a Santiago deshumanizarlo. Primero era el hippie sucio, Sí. era el hippie roñoso, hippie con osde, era el sobrino de Vaca Narvaja, todo un montón de cosas. Nunca una persona, ¿no? No. Claro, todo mala persona. Entonces, cuando vos vas mirando todo eso, al principio generaba un montón de impotencia, de como de mentir, Patricia Bullrich diciendo que mis viejos no se querían sacar sangre. Bueno, todo eso ir contándolo, ir viéndolo día por día, es como que se va viendo una transformación, digo en lo personal, ¿no? Porque yo venía de otro palo, no es que estaba en la vereda de Macri, ¿no? Vos no eras militante. Por suerte estaba. No era un militante claro, partidario, pero sí hacía mi militancia de decir, che, vas al supermercado y alertás a la cajera claro, sí, que se pone hablando y cuando está diciéndole la señora, digo, debe ser de tapado de piel, Bariloche no se usa tapado de piel, pero para darle una entidad, podría ser una señora con corte de perrito cocker o algo así, corte carré. diciendo, claro, pero yo veía cómo generaba una empatía hablando de las personas que eran más vulnerables. Yo digo, pero vos sos cajera, o sea, sos laburante, si salís de acá, va a pasar con la 4x4, lloviendo, te va a embarrar todo, no te importa tres carajos. Digo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, era una cosa diaria, o era, por mi actividad, era un transporte y ver cómo puteando al sindicato de camioneros, cuando en realidad estaban cambiando el auto, iban mejorando. Claro. Había toda una cosa, pero había un montón socialmente, había mucha meritocracia antes de que venga Macri.
Y todo eso era una manera, viste, de verlo. De hecho, cuando, esto como por ahí para contarles, ¿sí? ¿Quién era yo? Estaba justamente el día que me entero, o en el momento que me estaba llamando mi hermano Germán para avisarme, para preguntarme si sabía algo de Santiago, estaba hablando con un cliente y estaba ponderándolo a Santiago, hablando, diciendo, uy, viste, yo tengo que pagar esto, la verdad que estaría bueno hacer como hace mi hermano, que anda en bicicleta, no paga alquiler, duerme en carpa, o sea, todo un montón de cosas del significado de la libertad. Y de pronto pasa eso, que lo ves como lejano, decir, bueno, no está pasando, va a aparecer. Es esa cosa de por ahí del cambio y de qué no haber contado cosas de nuestra infancia. Decir, che, mirá, cómo éramos, ¿viste? Porque te empieza como que parece que uno nace, Santiago parece que apareció el 1 de agosto Claro, y desapareció el 1 de agosto. claro. No, ya está, está ahí. Y por Y que momentos, che, siempre bueno, fue pero ese pibe de rastas, barba y que andaba con la Sí, nunca mochila. fue O el sea, hijo de alguien, el hermano de claro. alguien. claro, entonces traerlo a Santiago, decir, che, bueno, mira, qué sé yo, Santiago era esto, explicar, yo publico una carta que Santiago me mandó, Uy, qué que en fuerte. realidad el que lee esa carta también es entender el por qué esta necesidad y por qué algo tan fuerte para mí, que no es que se haga fácil, y por eso es olvidar es imposible también, porque tiene que ver con eso, vos decís, che, no es solamente mi hermano. O sea, creo que en este camino también uno no evalúa lo que conviene, no es que especulás. Y tal vez hay mucha gente que no tiene las herramientas que le puede ayudar, o hay gente que en realidad ha hecho mucho más, o entender, porque hay otros casos que por ahí decís, che, son graves y por qué no tuvo esta visibilidad. Bueno, también que esa gente se sienta y lea y vea que a veces la visibilidad no te garantiza la verdad, ni judicialmente ni nada, por el contrario, te puede repercutir muy en contra, ¿Cómo está porque hay la muchas causa, cosas que son a Sergio, favor. La causa en la está Corte en, Suprema, por ejemplo? no, bueno, la Corte Suprema falló a favor, nos volvió a una Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia que años atrás nos había dicho que no teníamos razón, el año pasado nos dijo tienen razón, y ahí asignó un nuevo juez. El nuevo juez está en Ushuaia, con lo cual hace 14 meses, desde mayo del año pasado, y todavía no tiene la causa en papel, ni No, tampoco está digitalizada no, toda. no. Son 350 kilos que pesa la causa judicial. Y hace un tiempo que está pidiéndola que se la remitan, la causa está en Esquel, y no llega. Ahora, uno está con la incertidumbre siempre de qué puede pasar con eso si está todo. Eh, Viste, recordemos que eh, tenemos experiencia de cuando en lugares que hay papeles y todo se terminan quemando. Sí. Total. Digo, no quiero, pero es también alertar de las cosas que siempre van pasando y que estamos acostumbrados en nuestro país. Viste que desaparecen pruebas, que hay un montón de cosas que no se ven. Bueno, ahora, al ir a Ushuaia, si va terrestre, hay que hacer aduana. Si hace aduana, pasás por gendarmería. Si vas por avión, lo maneja la PCA. Dos Claro. fuerzas que están implicadas en la desaparición de Santiago. Y eso también hace que estemos ahí a Siempre la está el espera de zorro decir, cuidando el che, gallinero. claro, ¿cuándo van a mandar las cosas? O cómo se va a hacer, cómo se va a hacer el traslado. No es una cajita o una carpeta, son 350 kilos. Imaginemos en papel y disco rígido la cantidad de cosas. Y la cantidad de cosas que debe haber ahí, no sabemos dónde están las ropas de Santiago, el juez rompió la cadena de custodia del DNI, pero volviendo a lo bueno de esto, es que el año pasado nos permitió hacer una ampliación algo para aclarar. Cuando se recusa el juez anterior, todo esto se ahogó, 55 peritos, todo eso se fue, ya está, no hay nada. Porque si todo eso tuvieran razón, se hubiese cerrado la causa. Los gendarmes no fueron absueltos, Claro. siguen imputados. Entonces el nuevo juez ordena la ampliación de peritaje, se amplía el peritaje de la palinóloga y dice que
el cuerpo de Santiago no puede haber estado más de, a lo sumo, 30 días en contacto con el agua en ese lugar. O sea que no quedó el 1 de agosto. No. Viene un perito veterinario y dice, el cuerpo de Santiago no estuvo ni en el agua ni en la tierra, porque si hubiese estado en el agua, todos estos animalitos que hay acá Ay, qué Claro. terrible. no hubiera aparecido de la manera que aparece. Si hubiese estado en la tierra, tampoco. Tal cual. Y en realidad tiene una mordedura de zorro. Y decís, che, ¿cómo el zorro va a estar dentro del agua? ¿No? Y que de animal carroñero. Bueno, los animales carroñeros vemos en la ruta cuando hay algún animalito ahí que quedó con mala suerte, que lo atropelló un auto, Sí. y no queda nada. En horas se lo comen. Bueno, todas esas cosas, y lo más sorprendente es que dice, che, está lleno de pinos acá, pero no tiene polen de pino en el análisis palinológico. O sea que, ¿dónde lo tuvieron a Santiago? Esa es la gran duda que genera todo esto, que tiene que ver con la desaparición forzada de personas, porque es la única manera de todas estas aristas y vos te da para tener mil hipótesis En en algún ese momento se sentido. había hablado de una crioconservación y de un Sí, de que lo señor habían que tiene un retirado. frigorífico, Sí. una cámara Bueno, frigorífica. bueno, ese fue un estudio que hizo desde el CONICET Sara Maldonado, después falleció, y ella viendo todo lo que iba pasando y sabía que había aprietes y un montón de cuestiones, que esto lo digo así nomás porque obviamente ella no está para, pero sí se encargó de hacer todo un informe, eso fue presentado al juez de cómo era la crioconservación. Después empezamos a analizar, por ahí en ese momento era, uy, como algo muy nuevo, pero bueno, cuando vos ibas no sé, digo vos ibas, a veces parezco el Diego hablando. Eh, Me tocó en Italia hablar con un fiscal que tuvo un caso muy resonante ay, ahora se me fue el nombre, pero que lo mataron en una comisaría, y él tenía todo un informe del que tenía que ver con Stefano Cucci, se llamaba el chico que la hermana a raíz de eso se hace conocida y empieza a levantar la causa y logra enjuiciar y denunciar un montón de cosas. Y ahí es donde me entero de las técnicas de rejuvenecimiento, que o casualidad son originarias de quien tiene vínculo, Patricia Bullrich, Ay, y mirá quienes vos. son Casual. proveedores ¿Choqueados? de las armas que se venden acá, y a su vez son los que se van a quedar con el agua próximamente, que es Me Mecorrot. corot. Y Sergio, te quería consultar porque es un caso emblemático en nuestro país. Hubo un montón de gente involucrada poniendo el cuerpo preguntando dónde estaba Santiago. O sea, hubo mucha gente que dijo cosas mal, o sea, que dio mala información a propósito. Hubo toda esa parte negativa. También hubo un montón de gente bancando encontrarlo con vida, como queríamos todos. Eh, yo quería que nos des algún mensaje de cómo hacer para seguir, de qué recursos te agarrás para seguir todos los días, sabiendo todo Y el de gente, contexto que nos diste hoy, ¿no? También. sí, en realidad de gente como ustedes. O sea, digo, me refiero a ustedes, de toda la gente que da la posibilidad de que se pueda hablar, que se siga manteniendo el tema, que pasaron 8 años y no y se sigue hablando y es continuo, entonces hay un reconocimiento, hay eh, yo veo, qué sé yo, muchas veces en Ceci Cohen, el Gato Silvestre, Fernando Borroni, Mm. hay mucha gente que todo el tiempo es inevitable no relacionar lo que va pasando con Santiago. Y también esto de traerlo, decir, che, bueno, no digo de revivirlo, pero que no quede plasmado en un mural o que sea una remera, sino tratar de reencontrarse, de mantener esa persona de la parte de la humanidad. Ahora, se va haciendo muy difícil, como yo voy creciendo, pasaron 8 años, ¿y cómo te alejas? O sea, que ya no son 16 años de diferencia, Mm, sino que son muchos más. sí. No imaginar esa persona crecida, que eso también me genera mucho Mm. impacto cuando veo muchos
familiares con la foto de los desaparecidos, que por ahí ves un nene como Sí. Kevin en la villa de Zabaleta, o ves la cara de Julio López, y hoy que sería mucho más grande, o las madres que llevan la foto bueno, de los 30.000. Si, che, todas estas personas, cómo quedaron ahí congeladas, y cómo todos esos sueños se fueron cortando. Entonces me parece que también es una manera de seguir por eh, no digo erradicar el nunca más, antes lo pensaba y ahora digo bajarlo un poco, o sea, ya soy menos pretencioso, porque también para eso tiene que ser un cambio profundo, en el cual le va a llevar muchos años, y de hecho estamos en un retroceso. Vos decís, che, ¿cómo puede ser que después de 40 y pico de años tengamos que estar volviendo a una etapa tan oscura como la que pasó? Y tiene que ver con todo este movimiento en el mundo de la derecha. Entonces es eso, es decir, qué sé yo, me parece que aportar lo que se pueda para que no se les haga tan fácil. O sea, no sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos que se les sea más difícil. ¿Viste? Tratar de generar un bloque ahí de resistencia y de que, sabiendo que hay muchos pibes que por ahí no les importa tres carajos, que haya otros que sí. Y que en eso tratar de ir avanzando, sabiendo que siempre es Mm. una parte minoritaria, pero en algún momento tiene que tener generar otra cosa. Porque de hecho es todo contradictorio también, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que todo el tiempo se esté reivindicando el genocidio de los nazis con el pueblo israelí, y sin embargo hoy el pueblo israelí es el genocida de todo el pueblo palestino? Y parece que si vos criticás a Israel, sos un nazi. Sí, Pero escúchame, nos está bajan a la pasando. mala daña. ¿Cómo Sí, nos corrieron la vara de una sí. manera, pero es Antisemita. increíble? Sí, Sí. Claro, sos sí. Lo antisemita, charlamos eso en otros programas. Es increíble la trampa discursiva que meten ahí. Sí. bueno, Waldo Wolf, el día que le hago un escrache a Patricia Bullrich dentro de un hotel en Bariloche, diciéndome que yo era un No, antisemita. Yo digo, increíble. me Increíble. está jodiendo, bueno, pero ese nivel, entonces, ¿cómo dan vuelta todo? O sea, de victimarios pasan a querer transformarse en víctimas y te lo dan vuelta. Bueno, es una cuestión que también mediáticamente creo que no sé si lo hemos perdido. O sea, estamos en desventaja. Estamos todavía a tiempo de tratar de revertirlo y ver de cómo hacerlo. A veces, no sé, uno va probando con lo que tiene a mano, ¿no? En este momento me parece que es esto del libro, en otro momento hice unos podcasts, qué sé yo, cada uno por ahí va haciendo distintas cosas desde lo micro, capaz que en algún momento se llega a lo macro. Así que bueno, pero todos es esta cosa de lo grupal, ¿no? O sea, individualmente es medio complicado, qué Me sé yo. A parece ver, muy, muy pertinente en realidad, obviamente, bueno, no sé, obviamente, no lo pusiste por eso, pero el título del libro, Olvidar es imposible, que bueno, que lo repetimos, Ah, y te queríamos vayan a preguntar correrlo. también, ¿a dónde lo pueden conseguir? Sí, pero déjame decir esto sí, chiquitito antes para que nos cuentes dónde lo pueden conseguir. Esto que acabas de decir, ¿no? Me parece que se relaciona con el título que elegiste para el libro, porque me parece que, si bien del otro lado, creo que el factor común es que se sienten muy a gusto con el cinismo. O sea, hay gente que no tiene ningún tipo de problema en ser cínica y perversa. Creo que de este lado la tarea que nos compete, sobre todo en estas épocas tan dolorosas, es esto, es no olvidarnos de que no estamos solos, no olvidarnos de que si bien hay gente muy horrible, también habemos personas que estamos dispuestas a seguir luchando por lo que creemos que es justo y que no nos vamos a dejar solos y que es eso, que estamos. No olvidarnos también de eso. Me parece que está bueno hacer una relación con el título de tu libro. sí, y que justamente eso de olvidar es imposible es por lo que marca. Pues si, che, yo antes era una persona y después paso a ser otra. Y a su vez también hay muchos pibes que por ahí en la calle te dicen,
No, no soy Mirta Legrand, ¿no? En la calle me dicen, no, sino gente que conozco y después voy teniendo vínculos que empezaron a militar a raíz de lo que le pasó a Santiago, porque le generó una empatía. Entonces, me parece que es eso, olvidar es imposible porque también, contrariamente a eso, yo me estaba olvidando de muchas cosas y tenía la necesidad de escribirlo y que espero que sirva para concientizar en muchos casos. Y lo pueden conseguir en María es la editorial, lo tienen las librerías de Cava, las más conocidas, Jenny, el Ateneo, todas esas cadenas, lo tiene la librería Sudestada. Bueno, hay diferentes lugares donde va a estar, se va a presentar ahora el 1 de agosto en el Caras y Caretas, ahí en Venezuela 330, a las 18:30, así que también están invitados, va a estar Nora Beiras acompañándome, Ana María Cariá, que es una de las prologuistas, y Fernando Borroni. Y después también tiene prólogo el libro de Alejandro Berkovich y Pedro Saborido, que Pedro fue uno de los que me instó a escribir el libro, entonces bueno, tiene su mérito también. Un hermoso. Te agradecemos un montón la entrevista, Sergio, la claridad en tus palabras, el recuerdo de tu hermano, la posibilidad de buscar herramientas para seguir dialogando y seguir construyendo entre todos herramientas para resistir y para seguir luchando por la verdad, por no perder la memoria y por justamente no bajar los brazos porque es lo que quiere esta gente. Sí, y siempre estamos y vamos a estar, así que... Nos vamos a ver el viernes. No, sí. Y nos vamos a encontrar en las calles. Sí, señor, como siempre, en nuestro lugar. Bueno, Te muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo grande, bueno, Verdad y Justicia por Santiago y gracias por la nota. Gracias a vos, Que estén Sergio. A vos, muchísimas gracias. Chau, chau. Justicia por Santiago.